¿verdad? Porque al fin y al cabo la palabra de Dios, el Evangelio, es contar una historia. Es traer del pasado, aproximadamente 2000 siglos atrás, nuestro Señor Jesucristo. La mente tiene ese poder, ¿verdad? Y cuando yo leo la palabra de Dios, yo llevo mi mente a 2000 años atrás y me imagino a Jesús caminando por Galilea, caminando por Jerusalén. Me imagino aquellas calles llenas de piedra, de polvo, de arena. Me imagino la fatiga de Jesús caminando bajo el sol y con una multitud de personas pidiendo: sana a mi hijo, sana a mi esposa, sana a fulano, haga este milagro. Yo me imagino la atención que debía tener nuestro Señor Jesús y sus discípulos. Pero me meto en la historia y quiero contarles la historia de hoy en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Quiero leer los 41 versículos, no me voy a demorar más de 4 minutos leyendo, pero es necesario que yo lea todo el capítulo, porque de ese capítulo, si yo predicase lo que dice ese capítulo entero, nos quedaríamos mínimo 6 semanas aquí sentados escuchando, porque salen aproximadamente 45 a 60 mensajes. Solamente voy a usar 2 versículos de 41 para el tema de hoy, que es súper importante y necesario con la comprensión de lo que quiere decir nuestro Dios a través de esta señal: curación del ciego de nacimiento. Dice la palabra de Dios, versículo 1, capítulo 9, Evangelio de San Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no, él no pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, está hablando Jesús, hacer las obras del que me envió, mi Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en esta tierra, en este mundo, luz soy del mundo. Recuerden que Jesús se declara como la luz del mundo. Dicho esto, en el versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: se parece. Y él decía: hey, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la visión. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había una disensión entre los fariseos.
Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que le abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Le preguntaron diciendo: ¿es este tu hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién lo haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pero sabemos que nuestro hijo es mayor de edad. Pregúntenle a él les va a contestar. Esto, dice Juan, dijeron sus padres porque tenían temor o miedo de los judíos, por cuanto había acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora los veo a ustedes. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya lo he dicho. Y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír, ¿por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece con ustedes. Hermano, esta es una historia. Recordemos esto: todas las cosas que hay en este libro sagrado llamado la Biblia se deben de interpretar espiritualmente. Todo lo que hay relacionado con la tierra es simplemente para comprender lo espiritual, porque las cosas espirituales no se disciernen sino a través de la comparación que hay en la tierra. El milagro número 6 revela
que si lo permitimos, ojo, si yo lo permito, si usted lo permite, Jesús puede hacer que aún la persona más débil, nacida espiritualmente ciega, pueda ver y creer. ¿Cuántas enseñanzas hay dentro de este capítulo? Solo quiero tomar 2 versículos de este capítulo para la enseñanza de hoy. Es el versículo 8 y el versículo 9. La sexta señal o milagro testificado por el apóstol Juan es la curación de la vista de un hombre ciego de nacimiento. Jesús, mis hermanos y mis hermanas, en el versículo 6 hace su parte. ¿Cuál es la parte que hace Jesús para hacer la señal o el milagro? Escupe en el polvo, y ese polvo se humedece con la saliva de Jesús y se vuelve barro, y ese barro se le unta él mismo al ciego en los 2 ojos y le da una orden al ciego: ve y lávate en el estanque llamado Siloé. Y el estanque llamado Siloé, mi hermano y mi hermana, tiene la traducción enviado. Jesús es el que envía, mi hermano y mi hermana. Él es el que le dice y le da una orden al ciego: vaya a un estanque que se llama Siloé. El ciego podía haber ido allá alrededor. Jesús, pero mira, aquí hay agua. No, yo lo estoy enviando allá. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que es Jesús el que da la orden, es Jesús el que envía, es Jesús el que ordena lo que se debe de hacer. Jesús hace su parte, mi hermano y mi hermana. El ciego entonces le toca hacer ¿qué? Su parte. Este hombre ciego hizo su parte, obedecer. ¿Entienden? Esto es clave, mi hermano y mi hermana, para recibir un milagro. ¿Ya? La mayoría de nosotros queremos hacer las cosas a mi manera. Pero ¿para qué yo voy a ir a tal parte a escuchar una predicación cuando en la esquina de la casa tengo un lugar donde escuchar la predicación? Es más, no necesito salir de la casa, prendo el televisor y veo un programa de televisión. Pero cuando Jesús da una orden, mi hermano y mi hermana, ustedes o yo debemos obedecer. Y esa obediencia es lo que hace que se dé la señal, que se dé el milagro. Y este hombre, mi hermano y mi hermana, nos habla de que lo que Jesús está haciendo con este hombre ciego es tener una relación personal con él. Ahí al principio, mi hermano y mi hermana, ustedes ven que Jesús, después de que hace el milagro, ¿qué hace? Desaparece. Y le preguntan al ciego, ¿quién lo hizo? Bueno, un hombre que le dicen Jesús. ¿Y dónde está? Ah, no sé, se fue. Y esto, mi hermano y mi hermana, es la historia de todos y cada uno de nosotros. Ustedes y yo vemos milagros cada día. Pero como estamos acostumbrados a ver la salida del sol, para nosotros no es un milagro. Porque ya sale. Es más, tenemos un teléfono, tenemos en la televisión que nos dicen más o menos pronosticado a qué hora sale el sol y a qué hora se acuesta. ¿Ya? Y entonces, mi hermano y mi hermana, para nosotros ya deja de ser un milagro ver salir el sol, porque es algo tan habitual que se vuelve algo rutinario. Y esto, mi hermano y mi hermana, podría ser mínimo 2 o 3 predicaciones, pero no voy a hablar de eso. Porque
Solamente estoy tratando de entender y hacerles entender que lo que Cristo Jesús está haciendo es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y en esa relación personal, Jesús hace la parte de Él y yo hago la parte que me corresponde a mí. Lo mismo que sucedió con este hombre ciego. Si este hombre ciego hubiera dicho a Jesús, no me ponga barro en los ojos, no, soy muy asqueroso, ¿qué tal? No se da el milagro. No se da el milagro. O si hubiera dicho, no, ¿cuál estanque si lo es? Eso queda muy lejos. Aquí hay otro, ahí tiene agua aquí, un poquito de agua para limpiarme. No, tampoco se da el milagro. Debe ser como Jesús dice, mi hermano. Y nuestro Dios, a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo, ya habló. Y sigue hablando por este libro sagrado con el sello y la aprobación del Espíritu Santo que dice, esta es palabra de Dios. Amén. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Pero miremos algo que le pasa a usted, me ha pasado a mí y a cualquier hombre o mujer, y es el versículo, volvamos al versículo 8 y al versículo 9. Dice el versículo 8 y el versículo 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, oye, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Mi hermano, mi hermana, tres cosas en estos dos versículos 8 y 9. Primero, hay un pasado. El pasado del ciego. No era este el que mendigaba. ¿Cómo está viendo? ¿Cómo nos está reconociendo a nosotros? Porque hay algo, mi hermano y mi hermana. Dice que era la primera vez que un ciego de nacimiento podría ver. Lo dice la Escritura. Lo dicen los fariseos. Nunca ha existido, nunca se ha dicho que un ciego de nacimiento vuelva a ver. Por lo tanto, esto es novedoso, esto no se puede creer. Y había una duda entre los fariseos diciendo, aquí hay un tapado. A lo mejor hay un mellizo. Y le preguntan al papá, oye viejo, ven acá, este es su hijo. Oye, me van a decir a mí que este no es mi hijo. Claro. El muchacho que nació ciego, este es mi hijo. ¿Te van a decir ahorita que lo desconozcan? No. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que el hombre era ciego de nacimiento y dice las Escrituras en el versículo 3, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres que nació ciego, sino para que todos vean el poder de Dios, sean testigos del poder de Dios en este momento. Sus vecinos y otros que le conocían como un pordiosero, como un limosnero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar a pedir? Y otros decían, él es. Fueron testigos de la señal del milagro hecho por Jesús. Todos, mis hermanos y mis hermanas, tenemos un pasado. Todos tenemos un testimonio de lo que éramos antes a lo que somos hoy. Hay veces que hay cristianos que se nos olvida eso. Sí, hay cristianos que dicen, ¿y esos pecadores? Excuse me. ¿Esos qué? Usted ya no peca. Usted ya no miente. Usted ya no se le sale una palabra mala. Usted ya hace todo correcto. Wow. Pues está en el lugar equivocado. Es un marciano. No pertenece a la tierra. Porque todos los que estamos aquí, mi hermano, sentados, el que está predicando peca. Porque estamos todavía en esta naturaleza. Hay gente que se escandaliza. No, el pastor no debe pecar. ¿Cómo así? La palabra de Dios dice que no hay
ni uno bueno, excepto Dios, es el único bueno. Y no hay uno que no haya pecado, excepto uno, Jesús de Nazaret. El resto pecamos porque todavía vivimos en una naturaleza de pecado, en un cuerpo contaminado, en una naturaleza contaminada. O si no, ¿por qué tienen los tapabocas puestas? Porque estamos contaminados. Todos tenemos un pasado que decir, algo que contar. ¿Cuántos familiares, amigos del barrio, colegio, de farra, cuando nos ven transformados por el poder del Evangelio de Jesucristo, por la señal del milagro de la salvación operada en Cristo Jesús, nos van a decir, pero él o ella no eran los que andaban con nosotros de farra, no eran los que fumaban con nosotros, los que robaban, los que metían? Oye, ¿qué te pasa, viejo? ¿Quién te cambió? ¿Quién te transformó? Y ahí es el momento de dar el testimonio. Ahí es el momento de coger este capítulo 9 y hacer como el ciego de nacimiento. ¿Qué pasó? No. Hubo un hombre llamado Jesús, me puso barro en los ojos, me dijo, vaya, lávate al estanque Siloé. Fui, volví bien. Pero ¿cómo sucedió? Yo no sé. Y los fariseos le dicen, pero ese hombre es un pecador. Yo no sé si es pecador. Pero sea pecador o no, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, y eso no me lo quita nadie. Nadie me va a quitar eso, mi hermano y mi hermana. Usted y yo, mi hermano y mi hermana, pudimos ser lo que fuéramos en el pasado. Pero hoy, por la gracia de Dios, solamente tengo el pasado como un recuerdo para testimonio a la gente. Pero el pasado me lo quitó el Señor Jesús, me transformó, me renovó. Era ladrón, mas no, ahorita soy honrado. Era mentiroso, empedernido, ahora de vez en cuando, pero estoy llegando al lugar donde no voy a mentir más con el poder de Jesús. Por eso, mi hermano y mi hermana, la gente y todos nosotros tenemos algo del pasado que contar, algo que dar testimonio y decirle a la gente, si Jesús lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Y ese es el poder del testimonio, mi hermano y mi hermana. Lo segundo, mi hermano y mi hermana, que vemos en este hombre ciego es su presente, el momento. Versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, se parece. ¿Sí o no? Ya hay una discusión. Él era, ahora se meten al presente. Él es, se parece. Y entonces, mi hermano y mi hermana estaban en esa polémica. La opinión del segundo grupo de personas estaba dividida. Ese es el presente, porque la actitud de hoy, el cambio de vida para la gente, pone a la gente a dudar. ¿Se parece a él o a ella? ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que dicen algunos. ¿Y sabes por qué te pareces a lo que hacías en el pasado? Porque la gente no logra distinguir, porque las cosas que hacíamos ya no las hacemos, y antes éramos de los que decíamos a todo que sí, y ahora le decimos no, porque ya somos de Cristo, somos cristianos. Filipenses capítulo 1:6 a veces se nos olvida a nosotros. Y se nos olvida, mi hermano y mi hermana, porque Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y nos recuerda esta verdad bíblica. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la está continuando y la va a llevar a la perfección